Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 7 de marzo de 2017, esta es la hora de la verdad, y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Señor Presidente Santos, en estos momentos, en estas circunstancias, con el gobierno que tenemos en los Estados Unidos, con la decisión de ese gobierno de combatir a toda costa el narcotráfico, ¿le parece a usted o le sigue pareciendo una buena idea elegir como vicepresidente de la República a un personaje que está en la mira de la DEA por narcotraficante? El general Óscar Naranjo es hermano de narcotraficante y tiene muchas cuentas que explicar en sus relaciones con Jabón, y la DEA lo tiene en la mira. ¿A usted realmente le parece una buena idea insistir en semejante nombramiento? Más las preguntitas que el país tiene para hacerle, empezando por su participación en el holocausto del Palacio de Justicia, y por qué dejó sin protección a sus protegidos y por qué los dejó asesinar como dejó asesinar al presidente de la Corte y a los demás magistrados. ¿Esa es una buena idea, presidente Santos? No lo preguntamos. El ex embajador de los Estados Unidos en Colombia, el señor Bromfield, está en Colombia presidiendo una delegación de personas que vienen a preguntar por qué se han cuadruplicado los cultivos ilícitos en el país. Bromfield conoce muy bien el medio, sabe de qué se trata, ha dicho que tienen noticias en los Estados Unidos de dónde están los enormes recursos económicos de las FARC, la organización terrorista más rica del mundo, eso es. Pero la pregunta es si se va a dejar meter los dedos entre la boca por el ministro de Defensa, que le va a decir que no se preocupe, que sí, que han aumentado los cultivos de coca, pero que él ya tiene todo listo para erradicar 100.000 hectáreas de coca en este año. ¿Será que el señor Bromfield se coma semejante cuento de Luis Carlos Villegas? ¿Semejante cuento? El de la erradicación voluntaria y el de la erradicación que harán los soldados y policías, que dejarán las armas y se olvidarán del servicio del país y de hacer respetar las instituciones y de combatir el crimen para bolear machete, como decimos en el campo. Vamos a ver. Brillante fue la defensa de Luis Alfredo Ramos ante la Corte Suprema de Justicia. Se trata de una iniquidad sostenida por unos sujetos falsos testigos que en este momento se encuentran presos por su falso testimonio. La pregunta es cómo se le resarcirá a Luis Alfredo Ramos una pena de 3 años que la purgó sin haber sido condenado. Mientras tanto, las impolutas ministras Parodi y su compañera sentimental andan en Nueva York muertas de la risa de la justicia colombiana. ¿Para ellas también habrá extradición?, nos preguntamos. Le preguntamos al presidente Santos. Bueno, pero Luis Alfredo Ramos era a lo que veníamos. Terminó parte de su calvario con una brillantísima intervención de varias horas, donde hizo un análisis de arriba abajo de todos los hechos por los que se le acusa. En últimas, por nada, porque se trata de meter a la cárcel a los uribistas. Por nada está Diego Palacios en la cárcel, por nada está Bernardo Moreno en la cárcel, por nada está Jorge Noguera en la cárcel, por nada está Sabas Pretel en la cárcel, por nada,
por nada, simplemente porque le da la gana a este gobierno persecutor, que tiene como instrumento de persecución nada menos que a la justicia colombiana. ¡Qué dolor! Hay nuevo decreto del presidente Trump impidiendo el ingreso a los Estados Unidos de personas que provengan de 6 países musulmanes, ya eliminando algunos países estratégicos y moderando el lenguaje, a ver si las cortes no se interponen en su camino. La Procuraduría y la Fiscalía impugnan fallo en caso Colmenares. Es que ¿quién se come el cuento de que este muchacho se mató? Porque salió de un centro donde se estaba divirtiendo con unos amigos y resolvió practicar clavados en el caño donde se mató. Bueno, pero esa es la tesis de la juez. Después de años de investigación, esa es la justicia colombiana y por eso la gente no cree en los jueces colombianos. Señores jueces, no se quejen de la incredulidad de los colombianos. Es que ustedes construyen día a día las bases de ese escepticismo letal para la sociedad colombiana. Ahora sale el gobierno a ofrecer 20 bloques petroleros. Hacía años que no ofrecía, pues porque ofrecer bloques petroleros en estas circunstancias es bastante difícil. Les dice, vengan, que yo les quito el 75% de lo que produzcan en impuesto. Y además, cuando ustedes lleguen, les caen encima las comunidades, movidas por las FARC, movidas por todos los bandidos, que les exigen que simplemente transforme el entorno, que ustedes construyan los hospitales, construyan las escuelas, hagan carreteras, le den empleo a todos los que están en las zonas, aunque no sepan trabajar en lo que ustedes necesiten. Maravilloso. Les va a ir muy bien. Crisis entre Malasia y Norcorea por crimen de Kim Jong-nam. Ese proceso se está complicando cada vez más. Kim Jong-nam fue asesinado en Malasia por agentes secretos de Kim Jong-un, el déspota coreano, que es un asesino de una crueldad infinita. Acuérdense ustedes que a su tío, que era comandante de las fuerzas militares, lo condenó a muerte y lo hizo matar tirándoselo físicamente a unos perros feroces que lo despedazaron. Ese es el sujeto, y ese sujeto tiene bombas atómicas. Ha sido protegido por Rusia, ha sido protegido por China, ha sido protegido por todo el mundo, tiene el ejército más grande del mundo en relación con el tamaño del país y tiene bombas atómicas. Esa es la clase de persona que han creado estos muy visionarios cancilleres y diplomáticos de Rusia y de China. En Colombia sentenciaron a 36 años de prisión a Orlando Arciniegas. ¿Quién es él? El que contribuyó, el abogado que contribuyó al robo de todo el dinero que se dio para los Juegos Nacionales de Ibagué, acabando con los escenarios deportivos que existían, que no eran buenos, desde luego que no eran buenos, pero donde la gente practicaba deporte, y eso lo cambiaron por unos huecos, y sobre eso dijo el presidente Santos que haría los mejores Juegos Nacionales de la historia, como nunca antes, pero ese es el presidente Santos, y esa es su capacidad de ejecución, y entonces ahora condenan a Arciniegas a 36 años de prisión, ¿y quién más se robó esa plata? Hubo por lo menos un cómplice, el gobierno todo del presidente Santos, que no miró lo que estaba pasando y que en lugar de poner atención a las voces que se levantaban para decir aquí hay un robo gigantesco, salió a decir que Ibagué tendría los mejores Juegos Nacionales, como nunca antes, y que se equivocaban los que estaban diciendo aquellas barbaridades. ¡Ay, Santos, por Dios! ¿Cómo seguirte soportando? En los Estados Unidos, la visa H-1B. Si esa visa se retira, las empresas de los Estados Unidos no podrán contratar tecnólogos extranjeros, que los necesitan y en grandes cantidades. Pero bueno,
Ya veremos qué hace finalmente Donald Trump. En la Argentina, los hijos de Cristina Fernández de Kirchner no hablan, comparecen ante los jueces, pero dejan un escrito diciendo que nunca ellos incurrieron en ningún delito. Los Kirchner son fabulosamente ricos. La señora Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos son enormemente ricos. ¿De dónde sacaron tanto dinero? Dice ahora Sergio Jaramillo que las FARC están pidiendo cosas exageradas en las zonas de concentración. Lo dijo ayer. Nosotros lo habíamos dicho desde hacía meses, y que estaban pidiendo, y que eso estaba en marcha, y que pedían televisores de 45 pulgadas, y que pedían escenarios deportivos, y que pedían guarderías, y que pedían salones de conferencias, y ahora se están dando cuenta. ¡Ay, gobierno este! La encuesta de Jean-Jacques Paul. Hablaremos, o Jean-Jacques Paul, pues Paul es encuesta. Cada vez un poco peor. Ahora el marcador está 73-18. Santos tiene un 18% de favorabilidad después de gastar todo el dinero del Estado en tratar de conseguirla. Y así quiere gobernar. Buques iraníes obligaron a uno de los Estados Unidos a cambiar de rumbo en el estrecho de Hormuz. Las cosas se pueden calentar en cualquier momento. Cortan última ruta de abastecimiento de ISIS en la ciudad de Raqqa, en Siria. Los Estados Unidos y fuerzas sirias llegaron a ese cometido. Mientras tanto sigue el horror de Mosul. ¡El horror! Van a destruir lo que quede de ISIS en Mosul. Pero no olvidemos que hay o había 700.000 personas encerradas allá. ¿Qué va a suceder? Dios mío. Podemos estar en vísperas de la peor crisis humanitaria, de la peor matanza que recuerde la historia en mucho tiempo. La distinguida canciller venezolana trata de perro y cobarde al presidente del Perú, a Kuczynski, porque dijo que Venezuela es un problema para la región. La respuesta de esa distinguida matrona venezolana es esa. Ese es un perro y un cobarde. Vaya, vaya, el nuevo lenguaje diplomático en uso. El premier israelí, el señor Netanyahu, fue sometido a un fuerte interrogatorio por actos de corrupción en los que habría incurrido o de los que tendría conocimiento. Y volvemos a Colombia. Odebrecht pagó $1 millón en Panamá a una firma llamada Paddington, que es de Sancho. Sancho es una de las firmas más connotadas y conocidas que hay en el país en materia de publicidad, que la preside Álvaro Arango. Y entonces recibió $1 millón, dizque para elaborar una encuesta que le diera buenos resultados a Santos, y con la cual encuesta y con el cual regalo Odebrecht iría aclimatando un reclamo gigantesco que tendría contra la nación por imprevistos en la Ruta del Sol. $1 millón. Ahora el fiscal dice que tiene pruebas de que Odebrecht le dio $1.6 millones a Duda. Ahí no avanza un paso del punto donde estábamos. Eso sí es de realmente a espaldas de Óscar Iván Zuluaga. No hay una prueba de que Óscar Iván Zuluaga haya hecho ese contrato. Ni hay una prueba de que ese dinero haya sido pagado en función de la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Eran unas cuentas que tenían entre Odebrecht y Duda, y entonces resolvieron imputársela a Óscar Iván Zuluaga, a la campaña de Óscar Iván Zuluaga. ¿En qué fecha se hizo ese pago? La Fiscalía no lo dice. ¿Cómo se hizo ese pago? La Fiscalía no lo dice. ¿Qué dicen los libros de Odebrecht? La Fiscalía no lo dice. Pero acusa a Óscar Iván Zuluaga porque hay que acusar. De la misma manera que ahora acusan de nada, porque lo acusan de nada,
al doctor Nieto Loaiza. Y entonces al doctor Nieto Loaiza lo llaman a declarar a ver él qué supo de tal cosa y lo presentan como un criminal, porque hay que destruir a cualquier persona del Centro Democrático que tenga vocación de poder y que tenga posibilidades de llegar a la presidencia de la República. Eso es todo, eso es todo. Las declaraciones del fiscal. Lo único realmente grave y serio es el pago a Sancho de $1 millón en Panamá. A ver que Sancho explique y que el presidente Santos explique cómo son esos regalitos que les hacía Odebrecht. El uno a través de Otobula y a través de Roberto Prieto y a través de su amigo Giraldo. Y el otro $1 millón le apareció otro a través de Sancho Publicidad. Dividendo de Ecopetrol. Ahora Ecopetrol volvió a ganar plata. Ecopetrol es una firma sentenciada a muerte. Tiene reservas petroleras para 6 años. Su situación es absolutamente angustiosa. Necesita hasta el último recurso para reinventarse, para sobrevivir. De otra manera, en el cortísimo plazo de 6 años, muere por inanición. Y el gobierno le saca toda la plata por impuestos y le saca lo que le quede por dividendos. Y Juan Carlos Echeverry se presta para eso, porque para eso lo pusieron, para repartir mermelada sobre toda la tostada. Si aquí hubiera una opinión pública seria, estaríamos levantados para impedir que ese hecho se cometa. Ecopetrol necesita hasta el último centavo de sus recursos para ensayar fórmulas de supervivencia. Es una firma condenada a muerte porque no tiene recursos y porque no tiene negocios complementarios. A propósito de negocios, ¿por qué siguen callados sobre Bioenergy? ¿Nadie dice nada? ¿Qué va a pasar ahí, señor fiscal? ¿Por qué no nos cuenta? Y hoy en la historia, en un día como hoy, en el año de 1849 fue elegido en una turbulenta sesión José Hilario López como presidente de la República de Colombia. Hablaremos sobre ese tema. De todo esto y de mucho más seguiremos con ustedes desde aquí, desde la hora de la verdad. Bueno, perfecta la mañana. Si no fuera por esta encuesta que les traigo, que no es muy buena, la nueva encuesta de Jan Haas, que sigue marcando un presidente con niveles de impopularidad, digamos, porque la popularidad está en el suelo, lo que tiene es impopularidad. El 73% de la población desaprueba al presidente Juan Manuel Santos, solo tiene una popularidad del 18%, que no es nada, y entre los jóvenes es incluso peor, su impopularidad es del 76%. Y solo el 18% aprueba su gestión. A su gabinete ministerial le va exactamente igual. El 73% de desaprobación, el 14% de aprobación, y entre los jóvenes 77% de desaprobación y 14% de aprobación. Pero lo más curioso es lo mal que le va al gobierno en el tema de la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. Y digo lo más curioso porque este es un gobierno que lo apostó todo al tema de las FARC. Pues no le va bien en el tema de la implementación de los acuerdos. El 70% desaprueba la manera en la que se están implementando estos acuerdos y ha habido un aumento desde la última encuesta de 6 puntos. Solo el 23% está de acuerdo con la manera en la que se están implementando esos acuerdos y entre los jóvenes es peor, como siempre. El 75% desaprueba la implementación de esos acuerdos de paz con las FARC. Al proceso de paz con el ELN tampoco le va bien. El 69% desaprueba la manera en la que se está manejando. Un aumento de 7 puntos desde la última encuesta. Por temas, los que le siguen quitando el sueño a los colombianos, pues la corrupción, con el 74% que piensa que sigue aumentando, y la economía. La economía es un tema que le preocupa mucho a los colombianos. El 88% cree que la economía en estos momentos está estancada o en retroceso. Por supuesto, tampoco hay muchas expectativas de empleo. El 62% cree que son muy malas y el 86% cree que la reforma tributaria no fue buena. En definitiva, el 77% de la población y el 78% de los jóvenes cree que el país va por mal camino. Un aumento de 4 puntos desde la última encuesta.
un panorama poco alentador, ¿no? Y un llamado de atención a un gobierno que mira para otro lado e ignora la voz del pueblo que se expresa a través de estas encuestas. ¿Cómo es posible que el gobierno no tome cartas en el asunto y, lo que es peor, que los medios de comunicación no insistan en estos datos que a mí me parece que son fundamentales? Son fundamentales, Montserrat, pero se trata de no darse cuenta y de no darle importancia. Y aquí sí cabe decir, como nunca antes, tenemos un gobierno y un presidente desprestigiados como nunca antes en la historia de Colombia, ni siquiera en la época de Samper llegamos a estos niveles. Pero ahí seguimos de fanfarrones, y ahí seguimos hablando de paz, y ahí seguimos distrayendo a la gente con el uso y el abuso de los medios de comunicación que están desempeñando el más triste papel histórico, el más triste papel. Cuando todo esto pase y cuando la gente salga de su pesadilla y diga, ¿y esto cómo fue posible?, les dirán porque los medios de comunicación se vendieron por un plato de lentejas. Renunciaron a su deber fundamental de informar y de hacer crítica, y por un plato de lentejas se vendieron. Habrá que repetirlo. Resultado, el país se descompone y la gente supuestamente no se entera, aunque todo el mundo sabe qué es lo que está pasando. Eso que usted contó, la encuesta de Jan Haas. Desde luego, muy pocos la reproducen porque no hay que reproducirla. Las malas noticias hay que ocultarlas, hay que esconderlas. La indignación de un país, mientras no se exprese espectacularmente como se expresará el 1 de abril, con la marcha a la que están todos invitados, entonces simplemente eso no se oye. No. William. Buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 7 de febrero del año 17. Son las 6:30 de la mañana. Atención, confirmado. Lo dicho por el señor fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, lo expresado por el fiscal colombiano sobre los bienes de los camaradas del espurio sátrapa colombiano alias Juanpa, fue ratificado por el subsecretario de Estado para Narcóticos, William Brownsfield, quien dijo que el gobierno americano tiene información e indicios sobre las finanzas de los narcoterroristas de las FARC. Se puede especular en términos de algunas instituciones donde se encuentran las reservas financieras de esa organización, puntualizó Brownsfield. El funcionario, ex embajador de los Estados Unidos en Colombia, también manifestó que sigue siendo recopilada por su gobierno, el de los Estados Unidos, para que sea usada en eventuales procesos judiciales. En algunos casos, sí tenemos unas ideas bastante concretas. Brownsfield además reiteró que la guerrilla de las FARC ha sido identificada desde hace casi 20 años en nuestra lista de organizaciones narcotraficantes y terroristas, y que este estatus no ha cambiado, pese a los diálogos de paz de La Habana, cierro comillas, a lo que respondió de manera inmediata el camarada de Juanpa, Iván Márquez. No somos los mafiosos narcotraficantes que hemos bombardeado a Estados Unidos, pues, con droga, cierro comillas. Y el mismo sujeto de Marras prohibió fotografiar el momento de la entrega de armas. Doctor Londoño, entonces, ¿en manos de quién está Juanpa en estos momentos? ¿Será que la lupa del gobierno americano se la pusieron ya a la Casa de Nariño? Hace rato, William, y no se han dado cuenta. Pues no se han dado cuenta que no se ha echado para atrás con la consigna de hacer nombrar vicepresidente a otro perseguido por la DEA, al general Naranjo, al amigo de Jabón,
y al hombre pues que tiene tantas cuentas que rendirle al país y a los Estados Unidos. Fue expulsado de México. Sí. Personaje siniestro, es el general Naranjo. A ese, México, sí, señor. sí, señor, a ese es al que tienen como ¿Y por qué lo candidato. expulsaron de México? ¿Por qué? Pues, William, porque Pues descubrieron cuéntenos en qué aquí, andaba. Cuéntenos. No, pues no. Aquí entre nos. ¿Para qué los detalles? Que se los cuenten en México. Ah, bueno, señor. ¿Para qué lo mismo que a la ex fiscal Ángela María Buitrago? También. Y allá lo sacaron. Pero bueno, entonces pero ese es el vicepresidente. candidato a vicepresidente. El hombre que dejó asesinar a Reyes Echandía y a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Se acuerda usted lo que fue aquello? Sí, señor, él era encargado El hombre- de la vigilancia. Cuando era el capitán encargado de la vigilancia personal de los magistrados, estuvo ese día hablando con Reyes Echandía, salió de allá, tuvo que comprobar que no había ninguna vigilancia al Palacio de Justicia cuando estaban amenazados de muerte todos los magistrados, se fue y vino el ataque. Él no ha dicho nada, él no ha explicado qué fue lo que pasó, ni le ha rendido cuentas a nadie de semejante barbaridad. Por omisión, debía estar en la cárcel hace muchos años, el hoy general Naranjo. Bueno, pero ese va a ser el vicepresidente. El presidente tendrá el vicepresidente que merece. Nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, aquí en Estados Unidos todo el mundo se está preguntando qué le pasó al presidente Trump este fin de semana, porque después de un discurso ante ambas cámaras del Congreso que muchos estaban aplaudiendo, considerando ejemplar y diciendo que Trump finalmente había encontrado el norte de su gobierno, pues publicó 4 tweets que generaron un escándalo gigantesco que hasta ahora está empezando. Vamos a oír muchísimo de este escándalo. Y es que el presidente dijo en esos 4 tweets que Obama, la administración Obama, había ordenado intervenir sus teléfonos en la Torre Trump de Nueva York durante la campaña y llama al presidente Obama malo y enfermo. También asegura que es un escándalo tan grande como el de Nixon en la época del escándalo de Watergate que acabó con la presidencia de Nixon, y dice además que en esa intervención de teléfonos la administración Obama no había encontrado nada. ¿Cuál es el problema de estas denuncias? Bueno, que después de las denuncias no hemos sabido nada más, que no hemos visto ningún tipo de evidencias ni de pruebas, no sabemos de la investigación. Los asesores del presidente aseguran que él tendría acceso a información a la que no tenemos los demás. Y los demócratas, bueno, claramente están saltando a decir que es algo falso, que es mentira, y que el gobierno Trump simplemente quiere desviar la atención del problema que tiene por investigaciones que sí son reales sobre el contacto que habrían tenido sus allegados durante la campaña con Rusia, con el embajador de Rusia. Por otra parte, los republicanos bastante importantes, como el senador Marco Rubio, dicen, en varias entrevistas han dicho que si es cierto que Obama ordenó intervenir los teléfonos de Donald Trump, es algo escandaloso y terrible, y que si es mentira también es algo escandaloso y terrible, y estamos buscando a ver dónde está esa evidencia que por ahora no se produce. El domingo el diario New York Times revela que James Comey, que es el director del FBI, le está pidiendo al Departamento de Justicia que salga públicamente a desmentir que los teléfonos de Donald Trump fueron intervenidos durante la campaña, porque de haber sido cierto, esto al parecer apuntaría a que el FBI estuvo detrás de este espionaje, no se le puede llamar de otra manera, y James Comey al parecer quiere quedar con el nombre limpio, no quiere ser asociado con nada de esto. El presidente Trump ayer no salió a hablar públicamente. Lo que sí se publicó fue una foto suya firmando una nueva orden ejecutiva migratoria, actualizando el veto de viajes de ciudadanos de países de mayoría musulmana. Ya no son 7, ahora son 6, ya Irak no está en la lista, pero sí de ciudadanos de Yemen, Sudán, Libia, Irán, Somalia y Siria. Esto es un veto nuevamente temporal, parecido al que desató todas las protestas en los aeropuertos hace solo unas semanas.
dicen analistas que cambió el vocabulario en estas órdenes ejecutivas para que no sea tan ofensivo, para que las cortes no lo encuentren como un acto discriminatorio contra los musulmanes. Sin embargo, dicen otros analistas que esto claramente, esta nueva orden de veto de viajes va a ser enfrentada nuevamente en las cortes, y como ya tiene precedente, ya se sabe de dónde viene, es muy posible que vuelva a ser detenida e interceptada por los jueces. El principal opositor de la administración Trump es la Asociación Nacional de Libertades Civiles, la ACLU por sus siglas en inglés, y después del primer veto, la ACLU, que es una organización sin ánimo de lucro, recibió más de $250 millones en donaciones, o sea que tienen dinero para enfrentar la orden del mandatario. Y finalmente les quiero hablar de otra medida del presidente o del gobierno Trump que está generando una controversia gigantesca. Y es que se conoció que el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, por sus siglas en inglés, está considerando separar a las mujeres de sus hijos cuando llegan a la frontera en calidad de refugiados buscando asilo político. En su mayoría estas mujeres y estos niños son centroamericanos. Sería una medida de separar a las mujeres de sus hijos para evitar que sigan llegando por los miles los refugiados de Centroamérica buscando refugio, valga la redundancia, de las pandillas, la violencia y el hambre que enfrentan en sus países. De esta manera, las mujeres y los niños que buscan asilo tendrían que esperar en centros de detención separados durante meses mientras se oye su caso. La esperanza, según se ha conocido, sería que las mujeres prefieran regresarse a sus países de origen en vez de estar separadas de sus niños. Los críticos, obviamente, como ustedes imaginarán, están diciendo que no hay nada más cruel, que no se le ha podido ocurrir a esta administración algo más cruel para tratar a familias que están huyendo de la violencia y que están temiendo por sus vidas. También sabemos que la administración Trump está acabando con esa política de detenerlos, quedarse con su información y liberarlos mientras adelantan sus casos. Ahora está preparando más centros de detención para que se queden detenidos mientras se oyen esos casos. Temas sin duda controversiales de los que vamos a seguir oyendo en los próximos días. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Qué horror las cosas que se le ocurren a Trump. Qué horror. Ese crimen de separar a las mujeres de sus hijitos mientras les adelantan el juicio, eso no se le ocurre al peor de los tiranos. ¡Qué espanto! El mundo tiene que protestar y va a protestar. De esto no cabe ninguna duda. ¿Cómo se puede llegar hasta semejantes límites? Todo tras la buena idea de mantener clara la frontera entre los Estados Unidos y México y una migración ordenada en el país de los inmigrantes. Pero esto, separar a las mujeres de sus hijos, esto no se le había ocurrido a nadie, absolutamente a nadie. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. Según datos del DANE, la tasa de desocupación en Colombia fue de 11,7% en enero, cifra que rompe la meta de mantener una tasa de un dígito. Algunos analistas sugieren que el dato no es extraño para iniciar un año, pero al comparar estas cifras con las de otros países de América Latina, queda claro que la situación solo es más grave en el Brasil, que tiene una desocupación de 12,6%, como bien lo publica el diario La República el día de hoy. Brasil sufre, doctor Londoño, una recesión histórica que para muchos se deriva de la falta de confianza que generan hoy sus instituciones por los aberrantes casos de corrupción que llevaron, entre otras, a la destitución de la presidente por parte del Congreso. Es un campanazo de alerta. Cuando la ciudadanía pierde confianza en el Estado,
en el conjunto de las instituciones políticas formales, la economía sufre el impacto, por más comunicados y anuncios que haga el gobierno. Con una caída histórica en el índice de confianza del consumidor, acompañado por la desconfianza en la justicia, en el Congreso, en el Ejecutivo, en el Banco Central, entre otros, parece estar trazado el camino a recorrer para la economía colombiana. Y doctor Londoño, ayer el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, dio a conocer resultados aparentemente favorables para la empresa con una utilidad neta de 1,6 billones de pesos. Se pagarán 23 pesos por acción en dividendos. Recordemos que el gobierno tiene el 88,5% del total de acciones. Incluyendo carga impositiva, se trataría de unos 5,5 billones de pesos que giraría Ecopetrol al gobierno central. Preocupa, sin embargo, que las reservas de Ecopetrol alcanzarían para 6 años si se mantiene una producción de 700,000 barriles diarios, que es la meta de la empresa. Sin embargo, la petrolera busca centrar sus inversiones ahora en proyectos offshore en el Caribe. Amanecerá y veremos. Y en visita a la ciudad de Manizales, el presidente Santos anunció vigencias futuras para reactivar, doctor Londoño, Aerocafé. Ya había prometido recursos por esta misma vía en la previa elección presidencial de 2014 y nunca llegaron. El jefe del Estado recorre el país haciendo promesas y asumiendo compromisos que sabe de antemano no podrá cumplir. ¿Alguien todavía le cree? Prosperidad para todos. Que dedique las utilidades de Ecopetrol entonces a construir Aerocafé. Un proyecto que dejó perfectamente financiado y en marcha Oscar Iván Zuluaga como ministro de Hacienda y que Germán Cardona como ministro manizaleño sepultó, donde tiene, por supuesto, una deuda histórica irreparable con Caldas, con toda esa región cafetera a la que condenó al olvido el señor Germán Cardona, íntimo amigo de Juan Manuel Santos. Y entonces ahora dicen que van a recuperar Aerocafé y para eso está pues el jovencito ministro de Transporte, que ya no sabe uno si se va a dedicar a Aerocafé o a la Ruta del Sol 2. A propósito, ¿en qué va la Ruta del Sol 2? ¿Ya licitaron y ya contrataron y ya está en marcha otra vez la Ruta del Sol 2? ¿Y está en marcha el túnel de la línea? El túnel de la línea. ¿Y está en marcha la carretera Villeta-Guaduas? ¿Sí? No. Podemos resumir que todo está en marcha. Todo está en marcha. Están en marcha los pliegos, están en marcha los contactos, están en marcha los estudios, está en marcha el jefe del Estado prometiendo, pero es un país en marcha. Están en marcha los cuentos están en marcha.